La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción del doctor Javier Leiro, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125. Con un comprimido al día, prevenís el infarto. ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Como siempre, nuevamente en Padres al Día, el programa número 1 de aprendizaje para toda la familia. En el programa de hoy nos estamos acercando, según las fechas, al final del año. Y en el final del año aparecen siempre los problemas escolares. Aparecen los problemas de los chicos que tienen dificultad en la parte de los estudios y algunos chicos experimentan el llamado fracaso escolar. Les voy a tirar un dato sumamente importante. No todos los niños son capaces de superar las etapas marcadas en la educación obligatoria a la misma edad. Un porcentaje significativo de niños y adolescentes, entre un 4 y un 7%, abandonan los estudios por sufrir fracaso escolar. Entonces, para conocer un poquito en qué consiste el fracaso escolar y sobre todo saber prevenirlo, poder adelantarnos a que este no llegue, está dedicado el programa de hoy. Vamos a hablar y vamos a conocer todo sobre qué podemos hacer los padres para prevenir el fracaso escolar. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todos los que nos están viendo y también a nuestra invitada del día de hoy, que es Nilsa Gadea, que es la directora de Educación para Personas con Necesidades Educativas Especiales. ¿Qué tal, Nilsa? ¿Cómo estás? Un placer, muy buenas tardes y realmente un gusto hablar, tratar este tema sumamente importante en educación. Bueno, ¿Qué pasa con los chicos que no pueden tener un rendimiento adecuado para lo esperado para su edad y, digamos, nivel de escolarización que poseen? siempre que llegamos a esta época del año, y hago referencia a la época del año cuando estamos acercando hacia el final del año, empiezan a aparecer todas las problemáticas educativas, ¿verdad? Los chicos aplazados, chicos que no pasan de grado, chicos que tienen muchos aplazados para febrero y todo eso. Podríamos empezar un poquitito algo bien general, Nilsa, explicando en qué consiste el fracaso escolar. Y el fracaso escolar es justamente, se da, ¿verdad?, cuando el niño o la niña no es capaz de alcanzar ese rendimiento, ¿verdad?, que uno está esperando que se dé con respecto a su edad cronológica. Un chiquito de 8 años que está en segundo grado y que esperamos que rinda y apruebe todas las materias correspondientes, que adquiera todas las competencias correspondientes a ese grado y a esa edad cronológica que posee. Entonces decimos que hay un fracaso escolar. Pero ese fracaso escolar no está en el niño. Es lo que tenemos que tener bien presente, no está en el niño. Está toda una situación dentro del sistema educativo. Y cuando hablo del sistema educativo no hablo solamente de lo que es la institución educativa como tal, sino todo lo que hace a la interacción entre la escuela, la familia, la sociedad. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de fracaso escolar. Y uno puede pensar que sí, el culpable es el niño. No, no está en el niño, está en las circunstancias, está en la situación que rodean a ese muchacho, a esa muchacha en
en una ocasión particular. Se suele echar la culpa al niño, eso es bastante frecuente, ¿verdad? O sea, ¿qué te pasa que no estás estudiando? ¿Qué te pasa que no estás aprendiendo? Porque es más fácil, yo digo, echar la culpa al niño que plantearnos una problemática que abarca diferentes contextos. Sin duda, siempre en todas situaciones es más fácil poner la responsabilidad en otro lugar que no sea en nosotros mismos. Entonces se busca depositar en el niño, pero no es él. Hay que mirar otras posibilidades, todo lo que hace a esa situación de aprendizaje. Bueno, y si pudiéramos empezar un poco a definir cuáles son las causas que nos llevan al fracaso escolar, ¿en qué tendríamos que basarnos? Y vamos a empezar por las más simples, ¿verdad? A veces es nada más que una situación en que el chico llega a la escuela sin descansar adecuadamente. Y ahí la responsabilidad muchas veces está puesta en la familia, ¿verdad? Hoy día tenemos muchachitos y muchachitas que ven televisión hasta muy tarde, que están con el teléfono móvil hasta la madrugada, que están con los mensajes, que están con los jueguitos y no descansan suficientemente. Entonces van a la escuela cansados. Por tanto, una persona fatigada no puede prestar la atención debida a lo que se está desarrollando en el aula. O sea que este tema que estás tocando parece medio superficial, pero realmente qué importante es, ¿verdad? Y qué simple es darse cuenta de que uno tiene que descansar para poder producir, ¿verdad? O sea, si yo no llego descansado, no me quiero levantar, tengo problemas para llegar al colegio, llego dormido, mi rendimiento no es el adecuado y entonces evidentemente tengo dificultades después. Claro, y por eso decía, es un poco, acá la responsabilidad quedaría un poco en la familia, ¿verdad? En establecer pautas, hábitos que hagan, ¿verdad?, a que ese niño o esa niña pudieran descansar adecuadamente para tener un buen rendimiento, un rendimiento óptimo en las actividades que fuera a desarrollar, Nilsa, en la escuela o en actividades deportivas. Por ejemplo, para poner así un horario, un niño de primero o segundo grado, ¿a qué edad tendría que acostarse, por ejemplo, de noche? Y yo soy partidaria de que se acueste prontísimo. 8 horas mínimamente debe dormir un niño. 10 sería lo ideal. Entonces a las 8, 8:30 de la noche sería lo ideal que estuviera durmiendo, si a la mañana se levantará temprano e irá para las 7, 7:30 u 8 al colegio. ¿Verdad? Y estamos lejos muchas veces de eso, ¿verdad? Porque uno a veces se va a casa de amigos, gente conocida que tiene hijos de esta edad, son las 10, 11 de la noche y el chico está todavía por ahí dando vueltas, ¿verdad? Uno sale a algún concierto, uno sale a un lugar, un adulto sale a algún lugar público a la noche y resulta que los niñitos están corriendo entre las mesas. Entonces, algo hay que está imposibilitando que tengan hábitos adecuados, ¿verdad? Y es responsabilidad de la familia. Decía también, la experiencia como docente, ¿verdad?, nos ha demostrado que muchas veces los chicos llegan al colegio con el biberón en la mano y ya tienen 6 años y algunos casi 7. ¿Por qué? Porque es más fácil, se levantan tarde, entonces en vez de sentarse en una mesa a tomar el desayuno adecuadamente, se les carga la botella y allá van en el vehículo, ¿verdad?, bebiendo aquello y acostaditos en el asiento de modo que los compañeritos y la misma profesora no descubra esa debilidad. Pero son situaciones de las cuales no es responsable el niño. Claro. Y realmente la familia es la que tiene que educar siempre en los hábitos, ¿verdad? O sea, los tomar hábitos. biberón ya a los 7, 8 años está totalmente fuera de lugar. Hay alguna cosita, ¿verdad?, que habría que analizar y ver una respuesta adecuada para cambiar esa situación. Incluso te diría que las horas de sueño también van en correlación con dónde duerme el niño, ¿verdad? A veces duerme con los padres. Ese dormir con los padres es incómodo, se comparte una cama entre 3, donde estamos todos apretados, no se duerme bien, el chico se va a su cama, vuelve otra vez, quiere a lo mejor tomar leche a la medianoche, se vuelve a levantar, o sea, todo contribuye muchas veces a que el niño llegue cansado al colegio. Que llegue cansado. Y los padres lleguen cansados al trabajo también. También, el cansancio va para todos. El tema ya nos lleva a otro punto. Si un muchachito o una muchachita, a veces las condiciones, y ahí tenemos que pensar, ¿verdad?, que las condiciones económicas muchas veces impiden que cada niño tenga un cuarto. Pero en lo posible hay que sacarlo al niño de la cama, de los papás. Si no, ya no está conduciendo a otros aspectos que podrían ser otra de las causas del bajo rendimiento escolar de los alumnos, problemas emocionales. Antes de entrar en este tema, te voy a preguntar así en directo, porque es lo que las mamás me preguntan a mí. ¿A qué edad mi hijo tiene que dormir ya de manera independiente?
depende de cada situación en particular, pero es pronto o de lo contrario antes, como decía un profesor mío en la facultad. El niño desde el vamos tiene que estar en su cuna. El Moisés, el bebé, en su cuna, y en la medida de lo posible que esa cuna vaya ya a un cuarto independiente, a un espacio independiente, muy pronto. O sea que podríamos hablar que antes del año prácticamente tendría que dormir ya solo, ¿verdad? Prácticamente a los 2 años, pongamos, por aquello de que todavía el amamantamiento, entonces facilita, porque tampoco podemos ser tan idealistas en pensar que se tiene que levantar la mamá, ir allá, traer al niño, darle de mamar, cosas por el estilo. Lo dejamos por ahí, ¿verdad? Pongamos como edad aproximada a los 2 años. Perfecto. Bueno, después estamos entrando un poquitito en, me decías, los problemas emocionales. ¿Qué son los problemas emocionales? Y los problemas emocionales, aquellos que nos hacen a lo cognitivo, ¿verdad? Pero que se generan por alguna situación también particular de la historia propia de los niños, ¿verdad? Que atentan un poco hacia a un desarrollo pleno, digamos. En ese sentido podemos hablar de la inseguridad. Hay chicos muy inseguros, ¿verdad? Porque sufrieron alguna situación, a veces de muy pequeños, de un supuesto abandono, de repente se despertaron y no encontraron nadie cerca y se van asustando. Y bueno, aquello va generándose, va creciendo, se va acumulando por diversas situaciones que se dan por las interrelaciones dentro de su grupo familiar generalmente. Qué importante que los padres conozcan que los chicos pueden tener trastornos emocionales y que hay algunos elementos que hay que cuidar muchísimo, por ejemplo, autoestima, seguridad, tolerancia a la frustración, ese tipo de cosas, que los padres conozcan, ¿verdad? Para que después puedan, cuando se presente una situación determinada, puedan actuar, ¿verdad? Desde casa. Claro, es importante que los padres conozcan y es importante que los maestros también conozcamos, ¿verdad? Porque muchas veces si los maestros no conocemos, no descubrimos esas situaciones en las conductas de nuestros alumnos, mal podríamos orientar a los papás. Y los papás son papás. Los profesionales en general somos nosotros, ¿verdad? Somos quienes deberíamos orientar y guiar un poco ante estas situaciones. Y ver lo que señalaba, ¿verdad? Respecto a la autoestima. Muchos chicos desde muy pequeños dicen yo no sirvo para eso, yo no sé hacer. Le piden a la maestra, ya en preescolar o en nivel inicial, le piden a la maestra, haceme vos el dibujo porque yo no sé hacer. Entonces, algo hay que estar generando en ese muchachito que él se considere, ¿verdad?, incapaz de hacer ese diseño y que tenga que pedir la ayuda al profesor. Y muchas veces los profesores también, ¿verdad?, equivocamos un poco el camino y terminamos haciendo nosotros el trabajo por el niño. Lo que señalaba respecto al nivel de frustración. Muchas veces para no escuchar llorar o para que los chicos no nos hagan una escena en un supermercado, en una juguetería, accedemos a sus reclamos que quizás no sean adecuados ni necesarios en ese momento. Claro. Entonces ahí vamos respondiendo a la necesidad inmediatamente y generando un bajo nivel, ¿verdad?, de frustración en los chicos. Ellos quieren ya, y si respondemos ya, no le vamos dando la posibilidad de que conozcan que puede haber un tiempo de espera para obtener lo deseado. Decías antes que los padres tienen que los profesores tienen que conocer también estos temas de problemas emocionales. Pero también te pregunto respecto a los padres. Cuando el chico va a casa después del colegio y tiene que hacer la tarea, generalmente somos los padres los que nos encargamos un poquitito de acompañarles en el tema de la tarea, ¿verdad? Algunos acompañan más, otros acompañan menos y otros recurren a los profesores particulares, ¿verdad? ¿Hasta qué edad podríamos decir que los padres tienen que involucrarse bastante en profundidad todavía en el acompañamiento en casa? Acompañar en las tareas escolares, yo creo que de alguna manera uno lo debería hacer siempre. Ahora, el cómo lo hace, ¿verdad? Una situación se da cuando los niños son muy pequeños, entonces los padres ayudan a ver si trajo todos los elementos en la mochila, si cargó todos sus útiles,
como que uno va señalando los cuidados que el niño debe tener para recoger todos sus materiales, para atender cuáles son las instrucciones con respecto a la tarea, si trajo el cuaderno de matemáticas, dónde tiene que hacer la tarea hoy, esas cuestiones. En la medida que el niño va creciendo, como que uno va tratando de recordar y tratando de alejarse un poquitito más de la tarea en sí. No hacer por el niño, sino ir guiando. Trajiste todos tus libros, ya un poquito más a distancia, sin ir a revisar la mochila, bueno, ¿qué tarea trajiste? Es de sociales, ¿qué necesitas? ¿Dónde crees que podés buscar? Como que uno va viendo, va acompañando la tarea, pero sin hacerla el adulto. Va tomando distancia también de alguna forma, ¿verdad? Toma distancia, pero siempre uno, y creo que aunque ya el chico esté en tercero de media, tampoco está malo que el padre diga, hiciste todas las tareas. En la certeza que el joven, el adolescente dirá sí, no, y si tiene alguna necesidad de ayuda, la presentará en ese momento. Porque también si a esa edad ya los dejamos muy solitos, sin preguntar tan siquiera cómo les fue el día escolar, creo que ya estamos cayendo otra vez en una pequeña falta, por decirlo, así como que demostrando al otro que las actividades suyas no son prioritarias en la vida del padre. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Nos queda hablar de algunas cosas todavía de las causas del fracaso escolar, así que les digo que permanezcan ahí. Después del corte vamos a tocar los otros aspectos que nos faltan y también, como siempre, tocamos lo que los padres podemos hacer después del corte. Bueno, la gente que nos está viendo a partir de ahora, les quiero recordar, estamos hablando de fracaso escolar, estamos hablando de las causas del fracaso escolar y nos acompaña Nilsa Gadea, que es psicóloga, a la que ahora le quiero preguntar un tema del cual se habla muchísimo y que se diagnostica muy fácilmente de alguna forma, el tema de déficit de atención. Ahora cuando uno habla con un docente, ¿qué tal chico? Ah, no, él tiene déficit de atención, doctor, le dice, ¿verdad? Entonces nos encontramos en un aula que tenemos 40 alumnos y tenemos 20 con déficit de atención, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es el tema del déficit de atención, Nilsa? Explícanos un poquito. Ya, no, realmente cuando uno habla con un docente, dice, no, todos mis alumnos tienen déficit de atención o todos son hiperkinéticos. Entonces uno cuando va preguntando un poquito al docente qué es lo que nos está contando, y nos dicen, no atiende luego. O de lo contrario, dicen, no se queda quieto. Si lo dejáramos hacer, se colgaría de los ventiladores. Entonces uno va preguntando, viendo un poquito, y al final lo que descubre es que es un muchachito que no está interesado en la propuesta, porque la propuesta no es interesante. Si la sentáramos a la misma maestra con esa propuesta suya, y ni ella tampoco estaría atendiendo, ¿verdad? Y no se queda quieto por la vitalidad propia de ese muchachito, ¿verdad? Entonces, los conceptos con respecto al déficit de atención y a veces están muy, digamos, muy hablados cotidianamente sin entender realmente lo que es. El trastorno por déficit de atención es un trastorno que tiene un origen neurológico, ¿verdad? Básicamente, y que sí hace que el muchachito tenga unos periodos de atención muy breves y que a veces está asociado a la hiperquinesia. Entonces también tiene una actividad motriz, digamos, que no puede controlar. Entonces está saltando aquí, está saltando allá, estira el lápiz del compañero, toma la hoja, voltea el cuaderno. Por tanto, es un trastorno que hay que atender, pero que hay que atender profesionalmente y no necesariamente catalogarlo y darle castigo, bueno, porque no te quedas quieto, te vas y te sentás en el rincón o cosas por el estilo, sino que hay que dar una respuesta adecuada a esa situación. Y en primer lugar, para dar una respuesta adecuada, se requiere de un buen diagnóstico. Y se confunden los síntomas muchas veces. Un chico hiperactivo o con déficit de atención tiene sintomatología muy similar a un niño que se aburre en clase, a un niño que está sobreestimulado en casa y en el aula la metodología es aburrida, o un chico con problemas de conducta, ¿verdad? Entonces de repente los síntomas son compartidos por diferentes situaciones, pero no es exactamente déficit de atención como patología. Claro.
Los síntomas son muy similares, pero haciendo pruebas incluso, digamos, en el aula, si queremos denominarlo así, pruebas caseras, podemos caer en cuenta de cuándo es una patología mismo y cuándo, ¿verdad?, se debe nada más a las circunstancias que está viviendo ese niño en el aula. Falta de interés, propuestas inmotivantes, aburrimiento, ¿verdad? Uno cambia la actividad, uno mira de manera diferente la situación y hace propuestas diferentes para ese niño, para ese grupo, y va a tener respuestas, ¿verdad?, que van a descartar esa aparente, ¿verdad?, patología. Nilsa, los docentes estamos preparados para trabajar un chico, por ejemplo, con déficit de atención. Y primera respuesta es no, con todas las letras, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros recuerda un poco su formación y por ahí, los que somos un poquito más grandes, bueno, ni se hablaba entonces, en la época de nuestra formación, ni se hablaba de lo que era un déficit de atención. Entonces, pero más adelante sí, se van haciendo propuestas, pero se conoce mínimamente de manera teórica dentro de la formación docente, pero no se da, no se provee al docente de herramientas para diferenciar esto que estamos señalando, los síntomas de una patología misma y respuestas a una situación de aburrimiento. Y trabajar. Y cómo dar respuesta, cómo encontrar una salida a esa situación que se presenta en estos muchachitos o muchachitas. Bueno, ya que hablamos de tantos temas diversos, me gustaría que hagamos un recuento y para eso vamos a ver un material grabado que nos va a hablar justamente de las causas de las dificultades en el aprendizaje. Causas de las dificultades en el aprendizaje. Bloqueos en el aprendizaje que pueden ser causados por un trauma infantil o por un problema de relación con la escuela, falta de interés o desmotivación, incapacidad para el esfuerzo, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, TDAH, problemas escolares, falta de sueño y descanso, problemas físicos sensoriales, trastornos de aprendizaje, problemas emocionales. Bueno, un poquito de este material hace un resumen de todas las cosas que estuvimos conversando, incluido el déficit de atención, que es lo que hablamos finalmente, ¿verdad? Y también te decía yo, están los profesores capacitados, muchas veces no, hay obviamente algunas excepciones, pero también yo pensaba en las familias, ¿verdad? Estamos las familias capacitadas para por lo menos diagnosticar de alguna forma y trabajar con nuestros hijos estas problemáticas. Y yo creo que ahí también la función del rol del colegio es importante, ¿verdad? Concienciando y dando herramientas para que los padres sepan qué es lo que tienen que hacer cuando tienen un hijo de tal o cual característica. Y a veces este es un agujero, es en tierra de nadie, ¿verdad? Entonces nos pasamos un poco la pelota, el colegio por un lado, la familia por otro lado, los padres por otro lado, y nadie agarra una pelota tratada de alguna forma que nadie quiere tocar, ¿verdad? No, realmente, dije anteriormente en algún momento, los padres son padres, no son profesionales del área de la salud, de la psicología ni de la educación necesariamente. Por tanto, ellos van, ¿verdad?, desarrollándose, creciendo con sus propios hijos. Tienen mayor ventaja aquel papá que tiene más de un hijo. Si el problema se presenta en el segundo, en el tercero, dice, Juanito no era así. Entonces tiene la posibilidad de ir comparando las respuestas que daba uno u otro hijo. Entonces va buscando muchas veces ayuda. Por la experiencia propia que va teniendo. Por la experiencia natural. En otros casos la escuela es la única posibilidad que tiene ese niño, y hablo del niño, de que el maestro o la escuela como tal, ¿verdad?, los profesionales de la institución, detecten alguna dificultad y sean ellos los orientadores de la familia, ¿verdad? Orientadores en el sentido de ver, no como una carga, mire que su hijo no estudia, siéntelo para que haga la tarea, mire que tiene... No de ese modo, ¿verdad? La relación escuela-familia debe ser, digamos, sumamente empática, de colaboración, de colaboración mutua. Entonces, en ese sentido, la cuestión pasa porque el colegio, la escuela como tal, orienta a la familia respecto a
descubrir qué pasa exactamente con ese niño. Se puede llevar a un diagnóstico, a cuál, a veces uno puede orientar hacia un servicio privado de diagnóstico, en otras circunstancias, hablando de escuelas públicas, de situaciones diferentes, en tanto lo económico y lo social, y uno va orientando hacia los servicios de asistencia pública, hacia los servicios de extensión que hacen las universidades. Siempre hay un modo de responder y de esto la escuela debe responsabilizarse. Bueno. Es su tarea, es su misión. Una vez detectado esto, también hay que orientar a los padres respecto a mantener. A veces se obtiene el diagnóstico, el chico requiere de un tratamiento y la escuela debe tratar de sostener junto con los padres ese tratamiento. Muchas veces los padres dicen, bueno, ya está el diagnóstico, ya está, ya hice, ya cumplí. Pero no está ahí el cumplimiento, menos con ese niño. Entonces, la escuela se dice, no solamente lo pueden atender a la mañana y el horario escolar del chico, que falta a la escuela ese día, que falte a clase, pero que vaya a ser atendido, a hacer el tratamiento que requiere para superar su dificultad. Y la otra cuestión fundamental, ya como grupo de padres, la escuela debe proponerse hacer reuniones, ¿verdad?, de orientación para los padres, según fuesen los temas requeridos para cada nivel, para cada situación, para cada momento de esa vida escolar, digamos, ¿verdad? Es difícil ¿por qué? Porque nos cuesta acordar horarios. Una reunión de padres en el turno a las 8 de la mañana va a contar con poquitos padres, ¿verdad? Aquellos que tienen la posibilidad de llevarlo al chico al colegio y quedarse 20 minutos, nada más. La mayoría está trabajando en ese tiempo. Si lo hacen a la siesta, si lo hacen a la tarde en horario laboral, la misma dificultad. Entonces habrá que pensar un horario extra clase. Y ahí se da la otra circunstancia de que los profesionales de la institución también tienen un horario determinado dentro de la institución. Si lo hacen en un fin de semana, ocurre lo mismo. Entonces, es ir viendo cuando la institución planea, realiza ya su plan institucional, debería pensar en hacer, aunque más no sea trimestralmente, una charla, una jornada con padres para orientar en esta cuestión específica, que son las dificultades de aprendizaje de sus chicos o las necesidades que se vayan detectando a lo largo del año escolar. Bueno, qué interesante lo que decías de las reuniones con los padres. Y de este tema vamos a hablar en el siguiente bloque, en el cuarto ya que nos espera el día de hoy en el programa de Padres al Día. Bueno, para continuar con el programa y seguir hablando de trastornos de aprendizaje, quiero pasar un material grabado que nos habla de cómo se produce el fracaso escolar. ¿Cómo se produce el fracaso escolar? Si nadie repara en las dificultades del niño, no se les da la necesaria importancia. El niño tendrá trastornos en sus aprendizajes que en el peor de los casos se irán acumulando a cada curso que el niño haga. Muchas veces se habla de fracaso escolar acumulativo. El fracaso escolar se produce cuando algo falla en algún punto del sistema educativo y el niño con dificultades no es ayudado para superarlas. El fracaso escolar implica niños con dificultades y acciones educativas poco acertadas. Una pregunta, Nilsa. Dicen que el preescolar y el primer grado son los grados claves dentro del sistema educativo. Son los grados en los cuales si uno termina bien, dicen las docentes sobre todo, si vos haces un buen primer grado, probablemente haces un buen segundo grado y así, ¿verdad? Y si uno hace un mal primer grado, probablemente después va arrastrando el problema, mal segundo, a lo mejor mal tercero. Es así, esa es la realidad realmente. Y matemáticamente hay algunas pequeñas dudas al respecto, pero sí, uno siempre piensa, y no solamente piensa, sino que se ha comprobado que las primeras etapas de desarrollo son fundamentales. Y yo no me quedaría solamente pensando en el preescolar y el primer grado, son los grados iniciales de nuestro sistema educativo, ¿verdad? De ahí que lo mencionamos de esa manera. Pero las primeras etapas de desarrollo infantil son fundamentales.
¿verdad? Muchas veces el muchachito no fue al preescolar porque no había en su comunidad, no había próximamente, pero por ahí tuvo la gran suerte de que la abuelita, con esa sabiduría que uno trae por la experiencia de vida propia de las abuelas, le contaba historias, le leía el poco material al que tenía acceso, hacían túneles en la arena, armaban cosas, construcciones en la arena, con los pomelitos que con nuestros veranos se caen muchas, las frutitas en pleno proceso de desarrollo. Y entonces les hacían hacer seriaciones, la fruta más pequeñita acá adelante, y así van siguiendo en tamaño. Las hojas más grandes, las hojas más chicas, las hojas más verdes, la menos verde, ¿verdad? Una pequeña escuela Montessori, si quisiéramos llamarla así, ¿verdad? Pero totalmente por experiencia, nada más que por la habilidad que tenía esa abuelita, ¿verdad? De transmitir lo que ella aprendió a ese nieto y de compartir ese espacio. Y ese chico tuvo un preescolar muchas veces mejor que aquel que el propio sistema escolar, ¿verdad?, le está ofreciendo, porque quizás en las escuelas le están dando... Y totalmente vivencial, ¿verdad? Cosas que por hoy se echan mucho de menos. Totalmente. Hoy día ponen delante del chico hojas ya impresas, generalmente, para que completen los libros, que hay que completarlos nada más, donde también se perdió un poco de aquella idea de que no destruir los libros, ¿verdad? Los libros actuales en las escuelas son como cuadernos de ejercicio. Se escriben en ellos. Se escriben en ellos, ¿verdad? Entonces ya se deja de lado aquello de mirar el pizarrón, de copiar, tampoco es necesario que se copie toda la lección, ¿verdad? Pero bueno, se van perdiendo un poco algunas cuestiones. Bueno, voy a terminar acá. Decía lo del sistema, yo estoy también trabajando para el Ministerio de Educación, entonces hay una propuesta por la importancia de los primeros años de vida para el aprendizaje y el desarrollo de las personas, ¿verdad?, de los estudiantes, en este caso particular que hablamos, se está extendiendo. El sistema educativo nacional está extendiendo, ya no solamente el del preescolar en adelante será obligatorio, sino a partir de los 3 años de edad. Entonces, ahí sí se pone el énfasis de que todo el desarrollo de la primera infancia es fundamental. Toda la educación inicial ahora es obligatoria, ¿verdad? Va a ser obligatoria de aquí a poquito. Estamos en eso, se está trabajando justamente para que podamos tener las condiciones adecuadas, que los muchachitos y muchachitas de 3 años, de 4 años, tengan los espacios escolares adecuados, tengan el mobiliario adecuado, tengan el equipamiento y sobre todo que sus docentes tengan la formación adecuada para dar respuesta a esas necesidades de esos muchachitos a esa edad. Bueno, súper interesante. Vamos a ver, Nilsa, otro material que nos habla en este caso de los niños con dificultades y también las soluciones. Niños con dificultades y soluciones. Los niños con dificultades lo pasan mal, especialmente si a causa de las dificultades son humillados, castigados, censurados y reñidos. Pero los niños con dificultades existen y, además, no son el problema. El problema es que si no se resuelven sus dificultades, se los condena al fracaso. Una dificultad no es el problema si se sabe cómo darle solución. El problema se hace inmenso cuando se ponen en práctica malas soluciones. La buena solución consiste en ver qué dificultad concreta plantea un niño con trastornos de aprendizaje, detectar todos los factores que intervienen en su dificultad, construir un programa de objetivos para ese niño y ponerlo en práctica. Bueno, ahora llegó el momento de las preguntas que nos envían, como siempre, los televidentes. Después, antes de cada programa, seleccionamos 2. Y en este caso, la primera nos llega de Alejandra, que nos dice, si un alumno repite 2 veces el mismo curso, ¿hay que cambiarlo de colegio? La repitencia. Habría que pensar muy bien. Esto de contestar en abstracto es un poco difícil. Es un poco difícil. Y quizás
no llegue a ser una respuesta efectiva. Hay situaciones en que los chicos se aplazan y tienen la necesidad de repetir el grado. Entonces hay que analizar no solamente las calificaciones, sino ver el porqué de esa calificación. Muchas veces se recomienda que sí repita el grado porque uno vio en el proceso que al final lo que le faltó al niño era ese tiempo para aprender esos conocimientos que les fueron explicitados, ¿verdad? Que les fueron propuestos. No le alcanzó el año lectivo. Entonces, como que tendría que completarlo al año siguiente, ¿verdad? Como no tenemos esa posibilidad de ir arrastrando los contenidos, ojalá se diera, entonces va a repetir el año simplemente para enfatizar ya los conocimientos adquiridos y completar esas competencias que no tuvo tiempo. Y yo pongo el énfasis en el tiempo. ¿Por qué? Porque él, bueno, cuando de repente se sintió interesado, motivado para aprender, ya el año fue transcurriendo muy rápidamente. O por ahí tuvo alguna situación de salud, o por ahí alguna circunstancia extraordinaria, desde la muerte de su mascota y en adelante. O sea que la repitencia a veces es válida, ¿verdad? A veces es válida. Y la pregunta refiere al cambio de colegio. Si uno sigue investigando por qué ese niño se aplaza y descubre que son las condiciones, el clima escolar el que no favorece el aprovechamiento, y ahí va a otro colegio. Si ese clima escolar, si esa escuela no está respondiendo a sus necesidades de aprendizaje, y habrá que buscar otra propuesta, ¿verdad? Pero no es que el hecho de cambiarlo de colegio simplemente ya va a asegurarnos. Sí, algunos padres piensan que por el cambio ahí va a venir la solución, ¿verdad? Ojalá fuese El así, cambio, pero sí. lastimosamente no es así. Hay que investigar por qué hizo que ese niño repitiera. Y en el sistema público yo soy muy crítica en ese sentido. Tenemos muchas veces instituciones que hacen que el chico repite el primero 1, 2, 3 veces. Nadie se hizo cargo de por qué esa repitencia. Y al tercer año le dicen, bueno, señor papá, señora mamá, su niño es para educación especial. Y eso es triste. Y tremendamente dañino. Y porque no se investigó también qué hay detrás, ¿verdad? No se investigó. Bueno, vamos a hacer a la segunda pregunta que nos llegó, en este caso, de San Lorenzo. Domingo nos dice si el nivel de éxito escolar influye en el interés por el estudio. El nivel de éxito influye en el interés por cualquier situación y en cualquiera de nosotros, no solamente en los niños, ¿verdad? Si vamos a alguna actividad, nos felicitan por el logro tenido en esa actividad, bueno, con mayor entusiasmo la repetimos, la mejoramos y la vamos desarrollando. De hecho, sí, ¿verdad? Cuando vemos si un chico hace una tarea y le decimos, no, ese muy bien, ¿verdad? Vacío de contenido y que es una frasecita hecha, ¿verdad? Ay, muy bien. No, sino si analizamos con él, qué bueno el esfuerzo que pusiste al hacer esta tarea, qué interesante tu propuesta de cómo resolver este problema, como que vamos incentivando, ¿verdad?, a ese niño o a esa niña para que vaya poniendo mayor esfuerzo y que no sea nomás ese éxito, la medallita. ¿Cómo pensaste que podrías resolver este tema, por ejemplo? O sea, una pregunta así de crear un poquitito de conciencia, ¿verdad? No ese muy bien, como dijiste antes. Me gusta ese, porque muchas veces los docentes contestan ese súper bien, pack, ¿verdad? Súper bien, vale. No sé cómo ponen, o la estrellita de aprobado, de la sonrisita y demás. No, es poner el énfasis en el esfuerzo de ese niño, ¿verdad? Porque si a mí me pidieran dibujar, quizás no lo haría como otra persona que lo hace mejor que yo, porque mi torpeza, no adquirí todavía el desarrollo adecuado, no sé tomar el lápiz o no tengo muchas ideas. Pero si pongo el esfuerzo, debe ser valorado ese producto, ¿verdad? Pero no muy bien, ay, qué lindo, cuando realmente ni es lindo ni está muy bien. Pero sí hay que poner el énfasis en que el esfuerzo que puso y que si lo hiciera de tal modo, si se orientara de otro modo, si buscara otra perspectiva para responder, que quizás, ¿verdad?, aquello sería mucho mejor aún. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Nilsa, tengo que despedirte. Te agradezco mucho por haber venido al programa
Espero que la gente que nos haya visto haya sacado sus conclusiones importantes y sobre todo las pueda aplicar. Después del corte vamos a hacer una breve conclusión para que cada uno salga con su pequeña idea para su casa y aplicarlo en su familia. Bueno, como nos quedamos sin tiempo durante el programa, quiero aprovechar y pasar unos tips de cómo la familia puede influenciar y cómo puede prevenir y puede ayudar a su hijo a no entrar dentro del fracaso escolar. Así que vamos a ver ese material que espero les sirva y lo puedan aplicar. Aporte de la familia. Mantener relación fluida con el centro educativo. No esperar a que hayan problemas. Ajustar las exigencias de las capacidades del niño buscando más el refuerzo que la localización de los errores. Mantener una actitud serena ante malos resultados, pero sin despreocuparse. Enseñarle a disponer de tiempo para hacer los deberes y no hacer las cosas por él o ella, sino favorecer la autonomía. Planificar, en caso de que las haya, las actividades extraescolares, sin presionar en exceso. Aconsejar, pero respetando su opinión. Mantener espacios de socialización fuera del ámbito educativo. Bueno, y una cosa importante que tal vez no dijo este material, la importancia de la estructura familiar, la importancia de tener tiempos, la importancia de ser modelos frente a los hijos, que es algo que los chicos van a valorar porque se van a habituar a un esquema de estudio, a un esquema de trabajo, y se van a aprender y querer aprender a ser como papá y ser como mamá. Copiar estos modelos positivos, copiar estos modelos de aprendizaje, que los padres somos los primeros educadores y los que realmente marcamos la pauta en el modelo educativo. Bueno, siempre les quiero recordar después de cada programa que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, a través del Facebook y a través de nuestra página web, y nos pueden enviar sus consultas y también los temas de los siguientes programas que les gustaría que tratemos aquí en Padres al Día. Cada día programamos los programas en base a lo que ustedes nos están pidiendo, como el tema que desarrollamos el día de hoy. Bueno, con esto me quiero despedir. Les deseo como siempre una excelente semana y nos vemos el próximo lunes, como siempre aquí en Padres al Día. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día, con el patrocinio de Farmatitu, tu farmacia. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Comesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.